Bueno, estimados aprendices, para el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el manejo del pollo de engorde. Y entonces podríamos hablar de que en el mercado de pollo de engorde existen varias razas y varias adaptabilidades, de manera que todos los usuarios que van a establecer algún tipo de pollo de engorde puedan seleccionar el ave que mejor se ajuste a las necesidades operacionales. ¿Listo? Y por ejemplo podríamos hablar nosotros en este caso que se permite que las aves se desempeñen con los estándares más altos y en una amplia variedad de ambientes. El logro del potencial genético inherente de las aves depende de garantizar que todos los factores que se muestran reciban una atención completa y adecuada. Todos estos elementos son independientes. Si alguno de ellos no está en el nivel óptimo, el desempeño general del pollo de engorde pues se ve afectado. Y entonces hablaríamos nosotros de una serie de factores que afectan el crecimiento de la calidad del pollo de engorde. Y en este caso pues hablaríamos de factores como la densidad poblacional. Si nosotros en un clima cálido tenemos una cantidad de pollos superior a la que se debe manejar, o si nosotros por metro cuadrado manejamos más de 6 a 7 aves por metro cuadrado, vamos a tener reducciones en el peso, vamos a tener estrés calórico, vamos a tener pérdidas por mortalidades. Otro factor que podríamos hablar sería la ventilación, que haya mucha ventilación dentro de los galpones o que haya poca ventilación dentro de los galpones, lo que también nos podría causar mortalidades. La iluminación nos puede llevar a que tengamos factores de riesgo en la etapa de crecimiento, en la etapa de cría del pollito, la etapa de formación del pollito de un día a los 14 días. Y por ejemplo tendríamos bajas en la alimentación o que no se puedan adaptar al ritmo circadiano los pollitos. El suministro de alimento, por ejemplo, que nosotros no tengamos comederos automáticos o tengamos tolvas donde se estén perdiendo mucho alimento, eso nos generaría pérdidas económicas a nosotros dentro de nuestra misma producción. La otra es la calidad del pollito, lo que ya les había explicado antes, que el pollito pues no vaya a tener ningún tipo de afectaciones en el pollito de primer día. La salud del pollito, que esté con todas sus vacunas, con todas sus desparasitaciones. El bienestar del ave, que ya vamos a hablar de ese concepto del bienestar del ave porque encierra muchos factores importantes de interacción tanto con el medio ambiente como con la persona que va a estar pendiente de él. La nutrición, que el alimento que se está aportando al pollo sea de la mejor calidad y que tenga todos los requerimientos nutricionales que necesita. La temperatura, variable climática, que es muy importante porque a altas temperaturas podemos tener mortalidades y a muy bajas temperaturas podemos tener también mortalidades. Entonces establecer una temperatura adecuada para la producción de este pollo. El suministro del agua es muy importante y es necesario que el agua sea de la mejor calidad para el pollo, que sea un agua independiente al agua que está utilizando para toda la finca y que sea de una fuente de agua potable. Y el estado de vacunación, como allá hablamos de la salud, que el pollito tenga todo su plan sanitario. ¿Listo? Entonces, hablando pues de ese equipo de transferencia tecnológica, se diseñan pues algunas consideraciones de bienestar del ave en todo momento. Estas consideraciones tienen que tener el entendimiento de que los elementos de la cadena de producción y las etapas de transición entre ellos, la atención y la calidad del producto final durante todo el proceso, tener una necesidad de observar los cambios en las aves y su medio ambiente constantemente y las reacciones apropiadas de los cambios continuos de las aves. ¿Listo? Entonces, es establecer que no hay dos galpones de pollo de engorde iguales y que cada parvada o cada bandada o cada cantidad de aves es diferente en el manejo necesario para cumplir con esos requisitos. Entonces, para garantizar el desempeño óptimo de cada galpón, el administrador del galpón
debe entender los requerimientos de las aves y satisfacer las necesidades individuales a través de pues la aplicación de un manejo adecuado como un manejo que se le tiene que dar al animal. ¿Listo? Entonces hablemos, por ejemplo, de los asuntos económicos y comerciales. Y cuando hablamos de los asuntos económicos y comerciales, hablaríamos de varios temas económicos y comerciales que siguen siendo el impacto en la manera que se maneja el pollo de engorde. Y estos incluirían una demanda creciente de los consumidores respecto a la calidad del producto, la inocuidad alimentaria y el alto nivel de bienestar animal. Recordemos que ahorita existe una demanda muy creciente de que la calidad de los productos de origen animal que nosotros estemos consumiendo sean del mejor origen, que sean alimentos inocuos, que sean, cuando hablamos de alimentos inocuos es que sean aptos para el consumo humano, que estén libres de bacterias, de virus, de parásitos, de cualquier otra cosa, que estén sanitariamente aptos. ¿Listo? Y la otra es que hablan mucho de esta cuestión de lo de las hormonas y todas estas cosas, pero que pues esto tendríamos que desmentirlo nosotros porque si los pollos se manejaran con hormonas, las hormonas serían muy costosas, eso subiría el costo del pollo y se manejarían también de una manera que tendría que llegar el pollo a su etapa de desarrollo sexual para que las hormonas se establecieran, para que las hormonas funcionaran. Entonces eso tendría que ser por ahí a los 60 días y normalmente estos pollos nosotros los estamos sacando entre los 45 y 50 días, lo que quiere decir que los pollos no están desarrollados sexualmente y lo que quiere decir que si les aplicamos hormonas, las hormonas no harían efecto y perderíamos ese costo que además tendríamos que cobrar adicional en el costo del animal. Entonces digamos que esa cuestión como de las hormonas y otra cosa yo sí la vería por los alimentos que se están manejando con los pollos, que son alimentos genéticamente modificados, y esos alimentos genéticamente modificados pues sí pueden llegar a causar alguna variación en la producción del pollo. ¿Listo? Otra cuestión sería la necesidad de contar con parvadas. Cuando hablamos de parvadas son manadas de aves, con parvadas de pollo de engorde capaces de crecer según especificaciones cada vez más predecibles y predefinidas. Y entonces cuando hablamos de capacidades predecibles y predefinidas hablaríamos sobre las tablas de conversión alimenticia que existen para cada raza y para cada línea genética, perdón. Y esas tablas de línea genética son las que nos van a decir a nosotros ¿cuánto alimento consume el pollo diario? ¿En cuántas raciones se tienen que administrar? ¿Para qué cantidad de peso vivo? ¿Sí? Entonces, si el pollo me pesa 40 gramos, tanto alimento. Sí, ¿y cuál es la conversión alimenticia? Es decir, por cada kilogramo consumido, ¿cuántos kilogramos o no hablemoslo en kilogramos porque eso lo hablaríamos en ganadería, pero digamos que por cada gramo de alimento consumido, ¿cuántos gramos diarios me está produciendo este animal en ganancia de carne? Esa sería la conversión alimenticia. ¿Listo? Otra que sería el requerimiento de minimizar la variabilidad entre parvadas y por lo tanto la variabilidad del producto final. Entonces hay que tener un establecimiento en las parvadas o en los galpones donde tengamos una uniformidad de pesos, una uniformidad en líneas genéticas y una uniformidad en edades de los animales. Entonces por eso es que es muy recomendable, digamos, que en el pollo de campo, en el pollo comercial, en el pollo de engorde, pues nosotros manejemos parvadas desde el primer día de nacidos los pollitos, para que manejemos ese proceso con edades similares. Porque es que a veces cuando nosotros compramos los pollos de 14 días de nacidos, esos pollos vienen unos de unas edades y otros de otras edades, entonces están mezclados unos con otros y lo que va a hacer es que la parvada no sea uniformidad. ¿Listo? Otra cuestión sería un uso completo del potencial genético disponible en el ave respecto a la conversión alimenticia, la velocidad del crecimiento y la producción de la carne. Lo que les decía, a establecer unas líneas genéticas que sean las
apropiadas para producir pollo de carne. Y minimización de enfermedades evitables tales como la citis y la debilidad de las patas. Esta citis se produce por un exceso de alimentación, de exceso de proteico, y la debilidad de las patas también es por la cuestión de extremado peso y que no tienen la posibilidad los animales de mucho movimiento dentro de los galpones para poder ejercitar un poquito ese sistema muscular. ¿Listo? Ahora, partiendo pues, del cumplimiento de esos requerimientos dentro de la planta del proceso y toda esta cuestión, hablaríamos de que en la etapa de crecimiento el pollo de engorde es solamente la parte, o sea, la etapa de crecimiento del pollo de engorde es solamente una parte del proceso completo del pollo de engorde, porque este está integrado de la producción de la carne, ¿listo? Y entonces el proceso de la producción de pollo de engorde comprende las granjas de reproductoras, las plantas de incubación, las unidades de crecimiento de las aves, las plantas de proceso, los comerciantes minoristas y en final los consumidores. Entonces hablemos acá un poquito de lo que es la producción del pollo de engorde de buena calidad y el proceso completo. Hablaríamos que partimos de una ubicación de unas granjas reproductoras, cuya operación es el manejo de las reproductoras, la recolección de los huevos, el almacenamiento de los huevos y el transporte. El objetivo de estas granjas reproductoras es producir huevos fértiles y de buena calidad. ¿Listo? Este negocio de las granjas productoras es muy monopolizado, por eso es que nosotros manejamos esas líneas genéticas que ya están establecidas dentro de Colombia y tenemos que comprar esas líneas genéticas porque es muy difícil que nosotros económicamente podamos acceder a unas reproductoras, a unas buenas reproductoras, porque uno cuestan muchísimos millones de pesos y lo otro pues está como muy monopolizado esta cuestión, entonces tiene que ser solamente por parte de los mismos que han negociado toda la vida en eso. De ahí partiría pues del transporte a la planta de incubación y entonces ahí vendría la incubación de los huevos, el nacimiento y el transporte. ¿Y cuál es el objetivo de la planta de incubación? Es producir pollitos de buena calidad y mantener la calidad del pollito en la cuestión del transporte. Y ya entraríamos a la parte que nos atañe directamente a nosotros, que sería la granja de engorde, donde tenemos que hacer un proceso de limpieza, de desinfección y manejar lo que es la crianza, que es las etapas claves del manejo de la producción. Entonces acuérdense que en la etapa de la crianza es donde nosotros tenemos que desarrollar un buen apetito para el animal, desarrollar el sistema inmunológico del animal, permitir un desarrollo óptimo del esqueleto y del sistema cardiovascular, optimizar la calidad del canal y maximizar el bienestar del ave. Ya después manejaríamos el manejo del crecimiento y posteriormente el sacrificio. En el sacrificio pues hablaríamos de la optimización de la calidad del canal y de la maximización del bienestar del ave. Y pasaría la proporción que sería el transporte, el procesamiento y la venta, y esto lo haría una planta de procesamiento en el caso de aves comerciales, y yo me centro, digamos que en estas empresas santanderianas o inclusive una empresa boyacense que se llama Pollos El Dorado y en la empresa santanderiana que se llaman Campollo y toda esta cuestión, pues ellos mismos tienen sus plantas de sacrificio ya aprobadas por el INVIMA y eso es lo que les permite tener un plus o un valor agregado para estos pollitos que están saliendo de 2.000 gramos para la venta al usuario. ¿Listo? Entonces, es muy importante, hablando de la complejidad de la producción de pollo de engorde, que se refiere a que los administradores de los galpones deben contar con un entendimiento claro de los factores que afectan el proceso completo de la producción. Y es así como de aquellos que impactan directamente en la administración de las aves en la granja, es posible que se necesite implementar cambios también en la planta de incubación, durante el transporte, durante la planta de proceso, y dentro del proceso de producción del pollo de engorde hay varias etapas de desarrollo del ave, ya que estas etapas del huevo en la granja y luego la del proceso. Entre cada una de estas etapas hay una fase de transición. Las transiciones se deben manejar
con el mínimo de estrés para que las aves, para el productor del pollo engorde y para establecer esas etapas de transición. Entonces, cuando hablamos de esas etapas de transición, hablaríamos del nacimiento del pollito, que es una etapa de transición hacia ya la zona donde se va a llevar en la producción del pollito. La cosecha, almacenamiento y transporte del pollito. Esta es otra etapa de transición. El desarrollo de buenos hábitos alimenticios del pollito joven. Esto es lo que nosotros hacemos en la granja en la etapa de cría, y es lo que yo les decía de enseñarle el pollito a picar y de ponerle el papelito ahí en las criadoras para que ellos comiencen a entender que ese alimento es el que se puede generar y generarles un buen apetito y mantenerles las horas luz para que ellos miren la comidita y para que ellos estén pendientes y enseñarles a comer. Eso. Otra cuestión sería el paso de los sistemas suplementarios de comedero y bebedero a los sistemas generales. Entonces se utilizan unos sistemas suplementarios en la etapa de cría del pollito para pasar a los generales. Y la otra sería la captura del pollo y el transporte al sacrificio, que tendrían que ser etapas de transición que se tienen que manejar de muy buena manera. Entonces, como unos ítems importantes, hablaríamos de que la producción en la granja es una de las etapas de un proceso complejo, es solamente una etapa de un proceso complejo desde que viene el nacimiento del huevo. No lo hablaríamos como nacimiento del huevo, sino la producción del huevo por parte de las reproductoras hasta que llega el pollo al consumidor final. Y todas estas etapas y las transiciones entre ellas deben considerarse y manejarse cuidadosamente si el objetivo es producir un ave de buena calidad. Cuando nosotros hablamos de bienestar animal, hablamos de que producimos aves de buena calidad. Cuando no tenemos un buen bienestar animal, vamos a producir aves que van a tener hematomas, aves que van a tener cuestiones de ascitis, aves que van a tener un tejido graso muy alto, y todas estas cuestiones lo que van a hacer es que el alimento que nosotros estamos vendiendo no sea de la mejor calidad. ¿Listo? Y la otra es la atención de los detalles, que lo es todo. Y hablando de esta atención de los detalles, pues nosotros tendríamos que hablar del manejo y la importancia del buen manejo por parte del administrador de la granja. ¿Listo? Y entonces la importancia del buen manejo en términos de bienestar, el desempeño y la rentabilidad del pollo de engorde no debe ser subestimada jamás. ¿Listo? Porque un buen avicultor tiene que tener la capacidad de identificar y responder a los problemas rápidamente. Y entonces hablaríamos ahí que el avicultor debe aplicar e interpretar las recomendaciones de las mejores prácticas que se puedan hacer. ¿Listo? Y dentro de eso, la experiencia profesional, dentro del conocimiento, dentro de las habilidades, dentro de las cuestiones que tenga este administrador ahí. Y ese manejo pues es el resultado de una interacción positiva del mismo administrador con el pollo de engorde y el medio ambiente en el que vive. Entonces el administrador debe saber de estar siempre consciente y sintonizado con el galpón. Y para esto tiene que tener activos todos sus sentidos, observar detalladamente las características del comportamiento de las aves, y ese control, digamos que comúnmente sería denominado el sentido del cuidado que tiene que tener allí. ¿Listo? Y cuando hablamos de ese sentido del cuidado, hablaríamos de, por ejemplo, de que el administrador tiene que activar todos sus sentidos y estar en constante relación con los animales que están ahí adentro. Recuerden que también que dentro de un galpón no pueden existir más de una sola persona para el galpón que lo maneje. ¿Listo? O en su caso tal, por ahí dos. Porque los animales ya se van a acostumbrar a la persona que va a entrar a manejarlos, y los animales van a responder positivamente a ese estímulo que les está dando ese administrador. De otra manera, si nosotros tenemos ahora, que también tendríamos otro componente que sería el intercambio de partículas o el intercambio bacteriano que pueda existir, y entonces en esa parte de bioseguridad y sanidad de ese establecimiento, pues ya entraríamos a que tendríamos muchísimos problemas con esas cuestiones de bioseguridad por el intercambio de enfermedades que puedan llevarse al galpón. Entonces hablábamos de que
el administrador tiene que tener, por ejemplo, muy alerta a sus sentidos, que es y esto en conclusión lo llamaríamos el sentido del cuidado, y hablaríamos que, por ejemplo, con el oído, el administrador tiene que escuchar la vocalización y los sonidos respiratorios de las aves, escuchar los sonidos mecánicos de los rondamientos, de ventiladores, y de las cadenas de los comederos. ¿Listo? Por ejemplo, con la vista, observar el comportamiento de las aves, como la distribución en el galpón, como el número de aves que están comiendo, bebiendo agua y descansando, observar el ambiente como el polvo, el aire y la calidad de la cama, observar la salud y la conducta, la postura, el estado de alerta, los ojos, el caminado de los animales, todo eso. Activar, por ejemplo, el tacto, agarrar las aves y evaluarlas, el llenado del buche, la condición general, percibir el movimiento del viento en su piel, si hay corrientes de aire, cómo se siente la temperatura en el galpón, cómo se siente la temperatura de las aves, palpar el peso de las aves, sentir el peso de las aves. Y, por ejemplo, en el olfato, percibir los olores del ambiente, tales como los niveles de amoníaco. Recuerden que yo ya les había dicho que en estos parvadas, en estos galpones, pues se generan unos niveles de amoníaco extremadamente por las excretas de ellas, y se genera un microclima que nos puede generar unos gases de invernadero que nos pueden generar muchas pérdidas económicas, uno por temperatura y el otro por intercambio gaseoso. Y la otra sería el gusto, la calidad de agua del alimento. Esto es una parte súper importante. Si el alimento que están consumiendo los pollos para usted es apetecible, o sea, para usted es palatable, para usted como administrador, si usted es capaz de comerse un poquito de concentrado al que se comen los pollos se lo van a comer. Si usted no es capaz de comérselo, los pollos tampoco se lo van a comer. Y lo mismo pasa con el agua. Si el agua es de la calidad apta, si es agua potable, que usted puede consumir directamente de la llave sin tener que enfermarse, y que va a tener un gusto bueno, que no va a tener ningún olor a nada, que no va a tener ningún sabor a nada, sino que es inolora, incolora, insabora. En ese momento, si usted puede tomar esa agua, si el agua es potable para usted, va a ser potable para los pollos. De lo contrario, no va a ser buena para los animales. ¿Listo? Entonces, en esas cuestiones de manejo hay que tener mucha cuestión de mirar y de observar y de analizar. Y podríamos hablar de que hay que observar, por ejemplo, en la parte de la observación hablaríamos de la distribución de las aves en la superficie del piso. Entonces, si se observa que las aves estén evitando algunas áreas específicas, indicando si hay algún problema en el medio ambiente. Entonces, lo que hablábamos, por ejemplo, de las calentadoras, de la iluminación, de las corrientes de aire, si las aves se ubican en un solo lugar, si se hacen en grupitos pequeñitos, si se van contra las paredes, si se segmentan por muchos lugares, eso nos podría dar indicios de anomalías en la temperatura, en el medio ambiente, en las corrientes de aire que vaya a existir dentro del galpón. Otra cuestión sería mirar la respiración de las aves. Si las aves están jadeando, si el jadeo se observa en un área específica del galpón, indicando que hay un problema con el flujo de aire o con la temperatura. Recordemos que el jadeo en casi todos los animales, el jadeo es una consecuencia de estrés calórico, y lo que trata de hacer es una compensación de temperatura dentro del mismo sistema del animal. Entonces el animal jadea para tratar de refrescarse y para tratar de obtener un poquito más de frescura. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. El comportamiento de las aves en alimento, bebida y descanso. Entonces, normalmente los pollos de engorde se distribuyen uniformemente entre estos comportamientos. Entre el alimento, la bebida y el descanso tienen que estar todos igual. Es decir, que si todos los pollos del galpón están comiendo, está bien. Que si todos los pollos del galpón están bebiendo, está bien. Y que si todos los pollos están en descanso,
está bien la producción. Pero que si tenemos unas alteraciones muy marcadas, muy marcadas, si tenemos segmentos de pollos que no están comiendo, o segmentos de pollos o que no están bebiendo al tiempo, que no están descansando, tendríamos que entrar a pensar que tenemos un problema dentro de esa parvada y tendríamos que entrar a analizar cuál es el problema y qué es lo que está pasando dentro de la parvada. ¿Listo? Otra cuestión de observación puede ser el número de ventiladores encendidos. Esto para el caso de parvadas grandísimas, de galpones que tengamos más de 500, de 600 pollos. La posición de las entradas de aire, los calentadores si están encendidos y digamos que si se están encendiendo las criadoras en cuanto se apagan los ventiladores o los ventiladores y las criadoras están en funcionamiento al mismo tiempo. Es decir, que es necesario ajustar las configuraciones del manejo mecánico del galpón como se vaya a manejar en ese momento. Y digamos que esto no sería tanto de observación en el caso de nosotros en galpones pequeños o galpones de autoconsumo, pero sí existiría como una observación de que las corrientes de aire que están normales dentro del del galpón estén funcionando. Entonces podríamos hacer el manejo de encendido de la luz o manejo de la posición de las cortinas, subir las cortinas o bajar las cortinas dependiendo de cómo se nos esté presentando la temperatura dentro del galpón. Ahora, si las celdas están frías, dependiendo de los puntos de ajuste, el área del panel está mojada, seca, combinaciones de ambas, si la bomba de agua está funcionando y si el agua está distribuyendo de forma uniforme en los paneles. Entonces, todas estas observaciones. Recuerden que nosotros tenemos que hacer limpieza de los comederos y bebederos diariamente, porque lo que necesitamos es que estos animales pues no vayan a tener problemas de enfermedades. Entonces, por ejemplo, también tenemos que revisar la condición de la cama. Si hay áreas en las que se están apelmazando debido a que hay bebederos goteando, entonces hay humedad en esa cama, eso nos va a producir enfermedades, eso nos va a producir concentraciones amoniacales o concentraciones ureicas. El exceso de agua proviene de las celdas de enfriamiento o si está entrando aire frío al galpón y descendiendo al piso. ¿Listo? Entonces mirar la condición de la cama. Y los comederos y los bebederos mirar si están instalados a la altura correcta. Si hay alimento en los comederos. Si los bebederos están goteando. Y cómo está la calidad del alimento y del agua ahí en ese momento. Entonces por eso lo que yo les decía de la limpieza. Ahora vamos al sentido del oído. Y entonces escuchar. Y entonces el administrador tiene que escuchar a las aves. Y las preguntas que nos salen en esta parte es saber, ¿las aves están chasqueando, estornudando o el ruido de la respiración presenta cambios? Entonces, por ejemplo, es cuando tenemos los gorgorismos o que las aves no están cacareando normal o que están muy excitadas o que están muy silenciosas también. Cómo son las vocalizaciones y a menudo este proceso se hace mejor pues en la noche, que es cuando hay reducción del ruido de la ventilación y de otros elementos, y también tenemos que escuchar cómo suenan las aves con relación a las visitas anteriores. Es decir, si ayer yo fui y las aves estaban sonando pues normal, normal, el pío normal del de las aves, ¿listo? No sé cómo explicárselo. Y si las aves están sonando en la visita que yo hice hoy diferente, pues entonces hay que analizar qué es lo que está pasando. Y a veces se escucha por zonas, se escucha por zonitas, y entonces en esas zonas lo que nosotros hacemos es complementar el sentido del audio con el sentido del olfato, con el sentido del tacto, con el sentido de la visión, y ya analizamos qué es lo que está pasando dentro del galpón diariamente. ¿Listo? Mirar si esto se debe a procesos de vacunación, si está relacionado con el ambiente polvoriento o si hay deficiencias, todo esto. Los comederos. Las barreras mecánicas están funcionando en funcionamiento constante. Digamos que pues esto es en caso de comederos mecánicos que nosotros tengamos, pero pues también escuchar que los comederos estén picoteando los animales ahí constantemente cuando están comiendo. Y pues lo de los ventiladores en el caso que tengamos ventiladores para producciones grandes. Sentir.
Entonces sentir cómo está el aire, sentir la calidad física del alimento, sentir la condición de la cama. Entonces, por ejemplo, cómo se siente el aire en el rostro, si se siente pegajoso, húmedo, frío, caliente, o si hay mucha velocidad o sin velocidad alguna, si no se siente aire, si no se siente nada. ¿Listo? ¿Cómo está la calidad física del alimento? Si las migajas están muy polvorientas, si están los pellets muy grandes, si los pieles se quiebran fácilmente, si están húmedos, si en las manos o en el comedero se siente cómo se desintegran los pellets, todas estas cuestiones. ¿Listo? Y la condición de la cama, entonces tomar un poco y sentir la condición de la cama ahí entre las manos, mirar si la cama permanece pegada después de aplastarla, entonces eso quiere decir que la cama se va a pelmazar en sus cuestiones, lo que quiere decir que esa cama puede estar muy húmeda. Al lado de esto pues existiría lo del olor de la cama, si no se desintegra. Entonces si no se desintegra, pues lo que les digo, habría humedad excesiva y eso puede indicar problemas de ventilación o problemas de goteo en los bebederos o exceso de heces o que nos demoramos en el cambio de la cama. El olor, pues muy fundamental el olor, porque en el olor tenemos que oler el alimento y a qué huele el alimento, si huele a fresco, si huele a humedecido. Por lo general estos alimentos siempre tienen un olor rico, como a melacita, como a guarapito, dulcecito. Es un olor característico el de estos alimentos. Y si tiene ese olor característico, pues a nosotros nos va a funcionar mucho para los animales. ¿Listo? Y la otra es el medio ambiente. ¿A qué huele el medio ambiente? Entonces, si se siente olor amoníaco, si se siente olor diferente, porque podemos tener partículas bacterianas que estén viniendo del exterior de la granja o partículas bacterianas amoníacales que se estén produciendo por procesos de efectos de invernadero dentro del mismo galpón. ¿Listo? Entonces, después del ingreso inicial al galpón y de haber observado la parvada y el medio ambiente, y recorrerlo lentamente y por completo y evaluar los puntos que hablamos anteriormente, entonces es recomendable hacer un recorrido completo del galpón y es importante para garantizar que haya una variación mínima del ambiente y el comportamiento de las aves. Entonces al recorrer el galpón tiene que uno agacharse al nivel del ave, agarrar las aves que no estén jadeando, mirar que no estén enfermas, que cuántas están afectadas, que evaluar de una manera detrás y enfrente, por la cloaca, la cara, la boca, los ojos, y mirar si las aves se movilizan para llenar el espacio que usted ha creado al pasar, o sea, si las aves vuelven y se acentúan ahí. Y entonces periódicamente hay que manipular las aves a nivel individual y evaluar los aspectos en ellas. Entonces son los ojos, que deben estar sanos y sin señales de irritación. La piel no debe tener imperfecciones, rasguños ni marcadas de quemaduras en los tarsos. Hablamos de las patas. La pechuga no debe tener imperfecciones ni ampollas. El plumaje debe estar limpio y no debe haber plumas levantadas. La salud de las piernas, a qué velocidad se mueven las aves, que las aves se estén moviendo normalmente. Los cojinetes plantares y los corvejones deben estar sanos, sin marcas de irritación. La salud de las piernas, pues a qué velocidad se mueven las aves. La cloaca debe estar limpia y sin señales de heces blandas. El pico y la lengua no deben presentar secreciones nasales o alimento pegado al pico, ni debe haber señales de decoloración de la lengua. El buche, mirar si se están alimentando, el buche contiene material de cama, el buche está duro o blando, esto indicará la disponibilidad del agua, el comportamiento y el estado de alerta a nivel general. ¿Listo? Entonces todos estos comportamientos son los que nos van a hacer a nosotros, o los que nos van a ayudar a crear una imagen de cada galpón a nivel individual. Y recuerde que pues que no hay dos galpones iguales. Entonces comparar esta información del sentido del cuidado con los registros de la granja
y mirar si las aves están cumpliendo con los objetivos y si hay irregularidades en estas, pues se debe investigar y se debe desarrollar un plan de acción. Y en el sentido del cuidado en el conjunto del conocimiento, en conjunto pues con el conocimiento que ya se tiene y las experiencias y las habilidades de la cría por parte del avicultor, describirían un buen manejo que garantiza no solo que las aves gocen de buen bienestar, sino que gocen de las 5 libertades que se establecen mundialmente para el bienestar animal. Y hablemos de estas 5 libertades para el bienestar animal, que serían estar libres de sed y de hambre. Eso es súper importante, que nuestros animales estén consumiendo agua constantemente y que estén bien alimentados. Estar libres de incomodidad, que los animales estén ubicados por metro cuadrado según la densidad apropiada para ese tipo de explotación. Que estén libres de dolor, de lesiones y de enfermedad. Entonces esto tiene que ver con todo el manejo sanitario, con todo el manejo de vacunaciones, con todo el manejo por parte del administrador de la granja, con todo el manejo que está haciendo la parte del administrador del galpón. Y la otra es que estén libres de miedo y de angustia. Entonces es por eso que nosotros hablamos de los agentes externos que tienen que reducirse dentro de la granja. Entonces que la granja tiene que estar aislada a no sé cuántos metros de la carretera, creo que es más o menos a 500 metros. Que tiene que estar aislada de producciones industriales, del ruido, del aire, toda esta cuestión. ¿Listo? Entonces, queridos aprendices, ahí les dejo la infografía para que ustedes averigüen, para que verifiquen todo lo que tiene que ver con las aves. Y estamos en contacto. Vamos a seguir hablando de todo lo que tenga que ver con nuestra producción avícola en este transcurso de formación. Que Dios los bendiga y los proteja mucho, estimados aprendices juiciosos.